Atención amigos, que apareció el señor Moziati en el Mega y arrolló con todo a Carolina Toá, que ya no tiene nada que hacer. Fue una derrota completamente aplastante y esto sepultó y le puso el último estacazo a la concertación. Vamos a ver lo que pasó. Resultado eleccionario. Tomás, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Juan Manuel, muy buenas noches. Hola Mauricio. Hola, ¿qué tal? A ver, Tomás, ¿qué destacarías tú de lo que hemos visto ya como resultado bastante concreto y claro con este triunfo de Janet Jara, más que duplicando a la candidata del socialismo democrático y dejando bastante atrás al candidato del partido del presidente? Mira, este es un terremoto. Nos hemos convertido en una rara avis, en una excepcionalidad en el mundo. El Partido Comunista no tiene resultados electorales en el mundo. Revisa Argentina. ¿Tiene Partido Comunista? Prácticamente no existe. Bolivia más bien tiene un partido indigenista. En Perú, en Brasil, el Partido Comunista chileno tiene resultados extraordinarios a nivel mundial. Somos una rara avis a partir de hoy porque el Partido Comunista lo que hace es liderar a toda la izquierda. Eso es lo primero. Nunca, pero nunca el Partido Comunista había tenido tan extraordinarios resultados como el de hoy, liderando a toda la izquierda. Eso no ocurrió ni siquiera en la Unidad Popular. Eso es lo primero. Lo segundo, una recomposición de las fuerzas de la izquierda, obviamente, y la caída del socialismo democrático. Hay que recordar que Carolina Toá tenía 5 partidos detrás de ella. Los voy a nombrar: Democracia Cristiana, Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical y el Partido Liberal. Esto demuestra que esos 5 partidos están valiendo poco, que son prácticamente esos partidos que se dicen que son el timbre y poco más, salvo el Partido Socialista. Pero evidentemente que la caída... Hay que decir que igual Toá era una mala candidata, era la suplente de Bachelet. De la Democracia Cristiana, del PPD, es gigantesca y eso es lo que estamos viendo en el día de hoy. Que le hayan doblado prácticamente los votos es una derrota impresionante, y eso significa que van a tener que someterse a la candidatura del Partido Comunista. Hay que recordar que las elecciones son el verdadero test que hay en democracia. No son las encuestas, no son las percepciones, no son las conversaciones, no son las alianzas cuando se forman, sino que las elecciones. La elección de hoy es una elección en que indica que el Partido Comunista lidera a la izquierda chilena. Esto tiene muchas consecuencias hacia el centro político, tiene consecuencias hacia la derecha, tiene consecuencias respecto del Frente Amplio, muchísimas consecuencias, por lo que el naipe político, la geografía política se está reordenando esta noche. Ahora, Tomás, uno entiende lo que algunos interpretan como una posición de la candidata del Partido Comunista, no mostrándose derechamente como una candidata comunista, sino que también tratando de recoger ciertos elementos de sus habilidades blandas, de su simpatía, también probablemente del mismo socialismo democrático. Una candidata que costó identificar precisamente con la raigambre más pura de su propia colectividad. ¿Eso en parte podría explicar el triunfo, o hay algo más que no estemos viendo que probablemente también podría de alguna manera decirnos por qué fue ella la candidata que obtuvo la victoria en esta primaria? Por su simpatía, tal cual. Y bueno, se desembarcó del gobierno y del comunismo. Ella es comunista. Mira, la pregunta es buena porque muchos candidatos tratan de ocultar a quien representan. Seguramente muchas personas que nos están viendo y escuchando recordarán candidatos que ocultan a qué partido pertenecen, y esto es en todos los sectores políticos. Janet Jara en algún momento nunca ocultó que era comunista, pero en algún momento dijo: en los últimos días soy socialdemócrata, cuando el Partido Comunista lo que dice es: soy un partido de izquierdas secas. En algún momento dijo que en Cuba había una democracia particular, especial, pero que había democracia. En los últimos días fue variando. Pero todos sabemos que milita en el Partido Comunista de los 15 años, que juró respetar todos los principios del Partido Comunista, y por lo tanto ella es una candidata que pertenece a ese partido, aunque fue edulcorando esta posición en los últimos días. Pero recordemos algunas cosas. ¿Qué ha dicho Janet Jara? Yo soy la que logró la reforma previsional. ¿Qué dice enseguida? Si algunos creen que una reforma previsional por mucho tiempo, yo no creo. Yo quiero eliminar las AFP. Ella no quiere las ISAPRES, quiere que sean un seguro complementario o incluso nada. O sea, Janet Jara responde a un principio a los principios que sostiene el Partido Comunista de todas maneras.
efectivamente tuvo un discurso un poco distinto en los últimos días. Pero esto yo creo que tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver no solamente con una exitosa candidatura, sino que también con una candidatura que tenía fallas de origen en Carolina Toá. Recordemos que Carolina Toá era una política que estaba en retiro, que resurgió para la campaña del apruebo en el proyecto constitucional primero, el de la Convención Constitucional, pero en el periodo anterior no se sabía nada de ella, y que después llegó al gobierno asumiendo todas las falencias del gobierno, es decir, la seguridad principalmente, y reorganizar políticamente el gobierno de Gabriel Boric. Esto le ha pesado muchísimo, y en el socialismo democrático sienten que han tenido que pagar los costos por ayudar al gobierno, y resulta que después Janet Jara atacó a Carolina Toá en materia de seguridad. En el entorno de Carolina Toá se habla de traición, se habla de falta de agradecimiento por todo lo que ha hecho, porque en el fondo Carolina Toá era atacada por la derecha, por la seguridad, y ahora por la izquierda, por Janet Jara. Y resulta que Toá decía, pero si ellos, los comunistas, se oponían a las leyes sobre seguridad y ahora me dicen que es falencia mía. Exactamente. Esto la desacomodó, esta la desencajó y nunca pudo recuperarse de este ataque doble. Y por otra parte... Los comunistas jamás pueden hablar de seguridad porque no proponen nada los tipos. No proponen nada y se quejan de Toá, y está bien quejarse de Toá, porque también fue muy mala ministra del Interior. A ver, ¿qué es lo que ocurre con la caída de los partidos tradicionales? A ver, el Partido Socialista es el más fuerte, pero ¿qué queda del PPD? ¿Qué queda del Partido Radical? ¿Qué queda de la Democracia Cristiana? El Partido Liberal es un partido pequeño. Al otro lado de la derecha tú puedes ver que los partidos que están apoyando a Evelyn Matei, la UDI y Renovación Nacional, también han tenido muchísimos problemas frente al surgimiento de la otra derecha. Ellos se llaman Nueva Derecha, que es el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario. Por lo tanto, también podríamos estar... Viva la nueva derecha, los que van a ganar. Esperemos que así sea. Mirando como una caída de los partidos tradicionales, un vacío en el centro. La pregunta es si hay centro político en Chile, y los extremos que se están expresando con toda su fuerza. Aquí hay muchísimas causas que analizar, muchísimas cuestiones que mirar frente a una victoria extraordinaria del Partido Comunista, que algunas encuestas la preveían, pero muchos no creían en esas encuestas debido a la magnitud de la diferencia en las cifras electorales. Bueno, esas encuestas tuvieron razón. Carolina Toá ha sido derrotada, pero enormemente, y ustedes lo vieron, ustedes lo mostraron, fue cuestión de verla hoy día, demacrada, una Carolina Toá rígida, que no tenía una sonrisa sino una mueca, absolutamente, y que habló poco. Una Carolina Toá... Yo lo dije en el directo, yo hice un directo y estaba completamente decepcionada. Era cosa de verle los gestos faciales que hacía. Yo les decía, antes de que ella hiciera declaraciones, los gestos faciales que tenía, el lenguaje no verbal, y se notaba al tiro que estaba decepcionada, estaba triste. Y lo mismo lo dijo que estaba triste y que estaba decepcionada porque pensaba que iba a ganar, y no ganó. Que tendrá que irse para la casa y pensar en lo que ocurrió, y posiblemente este es el término de su carrera política, porque aunque en política siempre hay muertos cargando algo, evidentemente que para Carolina Toá esta es una derrota muy, pero muy grande. Y además porque Janet Jara se tiró con todo. Cuando vio que podía ganar, se le tiró a la yugular. La criticó absolutamente. Los últimos argumentos que tuvo Carolina Toá para salvarse es el voto útil. O sea, es decir, si votan por Janet Jara, claro, va a ganar la derecha. Si votan por Janet Jara, esto es empobrecedor. ¿Me entiendes? Pero eran ya argumentos como para tratar de salvarse de última ratio. Ya no estaba quedando absolutamente nada. Déjame preguntarte ahí, Tomás, dos cosas. Y ya no queda nada de la DC, de la centroizquierda, tal cual. Vamos a dejarlo hasta ahí, un tremendo análisis. Tomás Moschetti, un tremendo analista, un tremendo periodista. Él no es periodista, es abogado, pero aún así sigue haciendo un tremendo labor periodístico, muy bueno. Un análisis que concuerdo plenamente en lo que él dice. Por otro lado, bueno, Janet Jara ganó y me parece perfecto que haya ganado porque abre más chance a que la oposición gane. Es arriesgado, sí. Como todo en la vida arriesgado. Todo en la vida tiene un riesgo. Que pueda ganar, sí, pero las probabilidades son bajas. Son menores que a que gane Toá. Eso es lo cierto. Lo mismo lo decían las encuestas. Carolina Toá es muy mala candidata. No sé si es que incluso ganada Toá
yo creo que igual en segunda vuelta era igual, tenía quizás un peor desempeño que Janet Jara, o en primera vuelta, no sé. Pero esto es muy positivo para la nueva derecha, que la nueva derecha no es que se hayan llamado así porque sí, sino es que Agustín Laje, un pensador argentino, lo declaró así, la nueva derecha, que son los que defienden los valores de Javier Milei, de la idea de la libertad, etcétera, y que y también los conservadores, ideas conservadores, exactamente. Pero bueno, que evidentemente se fortaleció Kast y Kaiser frente a esta victoria de Janet Jara. Matei creo que también se ha fortalecido porque supuestamente va a recibir esos votos del centro que no los tiene Jara. Los va supuestamente a recibir Matei si es que logra hacerlo. Lo que pasa con Matei es que tiene muchísimo rechazo y la gente bueno, conoce a Matei y le tiene un profundo rechazo. Por otro lado, a Kaiser no lo conocen absolutamente nadie, así que no tiene nada que perder Kaiser, está en su piso, tiene muchísimo para crecer y el señor Kast también tiene muchísimo para crecer. Gente que dice que llegó a su techo, pero yo creo que puede hasta seguir creciendo perfectamente. Tremendo candidato Kast también. Así que amigos, recuerden suscribirse, dejar su like para hacer unos completos basados. Ustedes son los más basados de todos. Gracias por ver este vídeo.